cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy buenos días a todos. Qué placer estar con ustedes una vez más. Y antes de entregarles la palabra del Señor, quisiera agradecer al pastor Manuel Puerto por su amabilidad y al resto de hermanos, por supuesto, que tuvieron a bien invitarme para esta fecha tan especial, para estar con ustedes y compartir lo que la palabra de Dios nos enseña. Que esa palabra siga edificándonos y que nosotros sigamos haciendo la obra que Él nos ha encomendado. Así que muchísimas gracias por este privilegio de compartir con ustedes lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Le gustaría a usted de recibir una carta directa de parte de Dios? A mí me gustaría. Más de uno de nosotros ha dicho, es que a veces uno no sabe qué es lo que Dios quiere para la vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y bueno, nos enfrentamos con este tipo de preguntas constantemente. Así que una carta de parte de Dios, obviamente, nos serviría bastante. De hecho, tenemos una carta de parte de Dios, no de su puño y letra, pero sí a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo, y esa es la palabra del Señor. Pero aquí en este libro encontramos una carta de parte del profeta Jeremías. Ya vamos a ver de qué se trata esa carta, pero sí, una carta que comienza diciendo, así dice Jehová el Señor. Wow. Y entonces uno dice, wow, esto sí es directamente, Jeremías estaba registrando directamente la voluntad de Dios para estas personas. El problema es que a veces tenemos dos maneras de ver cuál es nuestro papel, nuestro rol, nuestro lugar, nuestra identidad dentro de este mundo en el que vivimos. Por un lado, encontramos este modelo, el modelo de la Torre de Marfil. Este es un modelo que dice que los cristianos debemos reunirnos en una burbuja allá arriba en esa torre y estar allí, apartarnos lo más que podamos de todo el mundo. Ahora, no se trata solamente de apartarse de lo malo, que eso la Biblia lo enseña, sino de apartarnos absoluta y totalmente, incluso de forma física, no solamente por la pandemia que vivimos, sino porque no debemos estar en contacto con otras personas que no sean creyentes. Recuerdo que hace años allá, cuando vivíamos en Guatemala, unos hermanos nos invitaron decían ellos, les ofrecemos un lote de terreno porque ese lote, que es grandísimo, lo vamos a dividir en no me acuerdo cuántas secciones, pero ustedes van a hacer una de esas secciones y todos los que vamos a vivir ahí vamos a ser creyentes. Así que era como una especie de torre así de marfil, parecida a esta, donde todos íbamos a estar ahí disfrutando y compartiendo como buenos hermanos, ¿verdad? Es eso lo que Dios quiere. De hecho, muchas iglesias parecen tener esta filosofía de ministerio, ¿no? Alejémonos lo más posible de aquellos que no son creyentes y mantengámonos aparte, absolutamente aparte. Esa es la primera filosofía. Ahora, también hay otra filosofía que tampoco estamos tan de acuerdo, que es mezclarnos tanto que perdemos la identidad como hijos de Dios. Y bueno, así como ven ustedes en esa imagen, el mundo se mete en nuestra mente y en nuestro corazón y las iglesias terminan haciendo cosas que no son tan correctas, pero que resultan siendo muy populares para el mundo actual. Entonces, por un lado, en el modelo de la izquierda tenemos una iglesia separada totalmente, pero con una identidad muy clara de quiénes debemos ser como creyentes, pero separados totalmente aparte de lo que el mundo es. Y por el lado de la derecha, esa imagen amarilla que ustedes ven ahí, pues encontramos una iglesia mundana más bien, una iglesia donde, bueno, ya no importa la santidad, ya no importa pues mantener ciertos distintivos como hijos de Dios que provienen de la palabra, sino que lo importante es ser populares
y adaptarnos bastante a lo que el mundo es. Ninguno de estos dos modelos es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia no nos enseña que construyamos una torre o una colonia, en el caso nuestro, por ejemplo, donde solo vivan creyentes. No, usted le compra la leche, el pan, el café a personas que a veces, bueno, son creyentes, pero otras veces no son creyentes. Así que debemos buscar solo a creyentes para hacer negocios, o por el contrario, debemos diluir tanto nuestra identidad que ya nos volvemos una iglesia agradable para el mundo, pero tal vez desagradable para Dios. Yo quiero presentarles un modelo distinto, que es el modelo de estar en el mundo, pero con una identidad, por eso lo puse ahí con una huella, una identidad clarísima relacionada con el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no aparte del mundo. O sea, no podemos confundirnos con el mundo, pero tampoco debemos separarnos tanto de él como que ya no tengamos ninguna presencia. La Biblia enseña que somos la sal de la tierra, y la sal, bueno, para ejercer su acción de frenar la corrupción, tiene que estar en el mundo, definitivamente, pero por supuesto debe distinguirse claramente de lo que el mundo es. Así que esta carta que envía Jeremías al pueblo de Israel es una carta donde les va a decir a ellos precisamente, miren, este es nuestro papel. Somos extranjeros y vivimos en un mundo hostil, pero tenemos un papel que jugar. Y hoy vamos a estudiar esa carta, o parte de esa carta, que le envía Jeremías a los hijos de Israel que están precisamente en el exilio. Si tienen sus Biblias físicas, ábranlas por favor en Jeremías capítulo 29, versículos 4 al 7. Vamos a estudiar esos 4 versículos de la palabra del Señor. Y debemos recordar un poco de qué se trataba este asunto. En el año 605, más o menos, comenzó un ataque de parte de Babilonia a las tribus de Judá y Benjamín, o sea, el reino del sur, donde estaba Israel. La capital era Jerusalén, y en el año 605 comenzó una serie de ataques del imperio babilónico en contra de ellos. Esta imagen que ustedes están viendo acá corresponde no tanto al año 605, sino al año 586 antes de Cristo. En ese año, desde el 605 comenzaron ataques, pero en el año 586 antes de Cristo, los babilonios entraron en la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo y se llevaron cautivo al pueblo de Israel. ¿Se pueden imaginar a ustedes los israelitas siendo llevados lejos de su tierra? Uno de los factores fundamentales en la teología y en la relación que el pueblo tenía con Dios, la tierra, nada más y nada menos, ¿verdad? Pero en el año 586 fueron llevados cautivos. Fueron 70 años de cautividad. Nosotros llevamos un año de pandemia, un año de dificultades terribles. Ellos tuvieron que soportar 70 años. Y a propósito, los ejércitos babilonios se llevaron a los israelitas, y en Jerusalén se quedó Jeremías. Jeremías, uno de los principales líderes en ese tiempo, y por supuesto ahí en esa imagen que ustedes están viendo, vemos a Jeremías lamentándose, y estoy usando esa palabra con toda intención porque de hecho Jeremías, a la luz de los acontecimientos ocurridos con el exilio, escribió el libro de Lamentaciones, todo un libro para llorar por lo que había sucedido. Y mientras usted lea Lamentaciones la siguiente vez, acuérdese que hay todavía olor a cadáveres e incendios por toda la ciudad, mientras quizás Jeremías estaba pensando y escribiendo acerca de lo que Dios había hecho en ese tiempo con Israel. Una vez que los israelitas están ya en cautividad en Babilonia, una parte se quedó en Israel, en Jerusalén, y otra parte, la mayoría, fueron llevados a Babilonia. Entonces Jeremías decide escribir
esta carta de la cual en la cual vamos a estudiar en esta mañana. Comencemos viendo qué dice el versículo 4. El versículo 4 de Jeremías 29 dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Miren, yo no estoy seguro si esta carta tenía un tono que hacía molestar o hacía reír un poco a los hijos de Israel que estaban en Babilonia, porque ellos dirán: Jehová de los ejércitos. ¿Cómo que Jehová de los ejércitos? Los ejércitos que vimos nosotros fueron los de Babilonia, no los ejércitos del cielo. Estamos fuera, estamos en cautividad. ¡Qué barbaridad! De hecho, ¿sabían ustedes que hay personas que dicen eso? ¿Dónde está Dios en tiempos de coronavirus? ¿Dónde está? ¿Por qué no ha detenido esta pandemia? ¿Por qué no ha hecho que las iglesias puedan reunirse otra vez? Y de hecho yo creo que Dios tiene sus planes, tiene sus propósitos, tiene ciertas ideas acerca de lo que debe pasar en el mundo y quizás tal vez en la iglesia. Pero qué interesante, vean ustedes cuántas veces, de hecho Dios se presenta con todos sus títulos, un título incluso militar: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Cómo que Dios de Israel?, diría algún cínico dentro de los que estaban en cautividad. ¿Cómo que Dios de Israel? Israel se acabó. Nos mandaron al exilio y estamos cautivos. Sí, pero Dios parece que les recuerda a los hijos de Israel en este primer versículo que Él todavía está en control. Sí, Israel está sufriendo. Sí, fueron llevados cautivos. Sí, están en un país extranjero. Pero el Señor sigue siendo Jehová de los ejércitos. ¿Saben qué me recuerda esto? Que Dios está de nuestro lado y sigue siendo Jehová de los ejércitos. Dios está de nuestro lado, pero ojo, no está de nuestro lado de manera incondicional. No está de nuestro lado de manera constante, no importa lo que yo haga. No, no, no. Siempre me he preguntado yo, ¿de qué lado está Dios? Acaban de pasar las elecciones internas en Honduras. ¿Por quién votaría Dios? Tal vez usted dice: no, Dios no se mete en esas cosas. Bueno, pero igual no podemos construir una torre de marfil y decir: allá estamos nosotros y no nos interesa nada de esto. El Señor sigue siendo Jehová de los ejércitos. ¿Con quién está Dios? ¿Es Dios de izquierda o Dios es de derecha? ¿Es Dios, voy a usar nombres de los partidos políticos que hay en Honduras, es Dios nacionalista? ¿Es Dios liberal? ¿Va Dios con la democracia cristiana, con Libre, con la UD, con el PINU y con los otros partidos, montón que hay en Honduras ahora? Hay una respuesta a eso, y la respuesta no es que Dios no se mete en eso, no, esa no es la respuesta. La respuesta, queridos hermanos, es que Dios está con Dios. Así es, Él tiene una agenda en este mundo, y la agenda podría significar en algún momento hacernos sufrir. No porque Él sea malo, sino porque sus propósitos están por encima de lo que nos pase a nosotros, por encima del bienestar y la felicidad. Sí, yo sé que lo que estoy diciendo no encaja dentro de la mentalidad del mundo moderno, donde lo más importante es la felicidad. La gran mayoría de películas hoy enseñan precisamente: sigue tu corazón, busca la felicidad. ¿No te sientes bien? Entonces salte de esa relación, aún de matrimonio, no importa. Pero eso no es lo que Dios está haciendo en el mundo. Dios tiene su propia agenda y Él sigue siendo el Señor de los ejércitos. Él sigue siendo Dios de Israel. Y a propósito, si a alguien le quedaba alguna duda, el texto termina diciendo en el versículo 4: a todos los de la cautividad. Sí, hay que reconocer, hay cautividad, hay coronavirus, hay cuarentena, hay dificultades.
Pero Dios dice que hice transportar. Yo los hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y de nuevo, algún escéptico entre los judíos que estaban en Babilonia, no sé si había muchos escépticos, pero dirían, y este es el Dios que nos tocó a nosotros. No, hombre, Él nos hizo transportar. Pues sí, dice Dios, yo los hice transportar. Yo sigo en control de todas las cosas. Algunos de nosotros hemos sufrido, muchos de nosotros hemos sufrido, o todos hemos sufrido en la pandemia, pero algunos de nosotros hemos sufrido más que otros. Algunos han perdido familiares, por ejemplo, y duele muchísimo. Y es una situación tan compleja, tan complicada. Uno se siente impotente. Y uno a veces levanta la vista hacia el cielo y los brazos y empieza a preguntar, ¿dónde estás, Dios? Y Dios quiere decirle a los cautivos en Babilonia, que ahora están en un país extranjero, enemigo, hostil, yo los hice transportar allá. Yo sigo siendo Jehová de los ejércitos, yo sigo siendo su Dios. Las circunstancias no han cambiado eso. Yo estoy en control. Miren, ¿quiere usted sobrevivir esta pandemia? Porque hay muchas personas que no van a sobrevivir y no estoy pensando en las personas que se enferman. No, estoy pensando en personas que van a salir de esta pandemia sin Dios en el corazón, que tuvieron la oportunidad de escuchar tal vez el evangelio en alguna iglesia, pero van a salir sin Dios porque nunca lo tuvieron. Es posible que algunos creyentes salgan no sin Dios, porque si son verdaderos creyentes tienen a Jesucristo en su corazón, pero que salgan tan golpeados, que salgan absoluta y totalmente desanimados. ¿Quiere usted salir fortalecido? Porque miren, lo más importante no es cómo entramos en esta pandemia, lo más importante es cómo vamos a salir. Debemos salir fortalecidos. Si usted quiere salir fortalecido de esta pandemia, cuando termine, y de cualquier otra circunstancia, usted en primer lugar tiene que depender de la soberanía de Dios. Usted tiene que decir y reconocer, sí, Señor, tú estás en control. Tú eres el dueño de mi vida, no importa lo que suceda. Tú estás en control de todas las cosas. Que no han venido las vacunas en Honduras, el Señor está en control. Sigue siendo Jehová de los ejércitos. Que hay tanta corrupción y que el otro día alguien me preguntaba, mire, ¿y qué pasa si yo no me dan ganas de ir a votar? Ya es que estoy decepcionado. Bueno, esa es un sentimiento que comparten muchos hondureños por muchas razones. Estamos realmente desilusionados y tristes con la manera en la que se han manejado muchas cosas políticas en Honduras. Sí, es cierto. Pero el Señor sigue estando en control. No piense usted que Dios ha dejado de ser el Dios de los cielos. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de señores. Usted debe depender de esa soberanía. No importa lo que suceda. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. No sé si usted vio un video que resultó siendo un video casi de despedida de el evangelista Luis Palau. Lo grabó creo que hace unas semanas o un par de meses, donde él decía, yo estoy listo para irme con el Señor. Estoy consciente que en unos meses me va a tocar irme para el cielo, decía él. Pero estoy listo. Invito, decía él, a todas las personas a que tengan a Cristo en el corazón para tener esa seguridad. Y hablaba de su papá y otros detalles. Eso es depender de la soberanía de Dios, querido hermano. No significa ser irresponsable y bueno, como Dios está en control, entonces ahora no me cuido y tal y tal. No, 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 no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que podemos seguir alabando al Señor. Podemos seguir exaltando su nombre porque coronavirus o no, el Señor está en control todavía. Pero eso no solamente dice eso la carta.
La carta sigue diciendo así: estas son las instrucciones para un pueblo que ahora está en el exilio, está en Babilonia. Y les dice el Señor a los hijos de Israel: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Amén, dicen los jóvenes, ¿verdad? Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Yo les señalé algunas palabras que son como los mandatos que Dios le da a un pueblo que está en el exilio, ¿no? Y a propósito, uno siente a veces que está en su casa. No sé si usted se ha sentido en su casa aquí. Los creyentes tenemos una doble nacionalidad. Hoy que está de moda las dobles nacionalidades, pues un creyente tiene doble nacionalidad. Usted nació en Honduras, pero ahora usted es un hijo de Dios. Así que usted es ciudadano del cielo y también es ciudadano de Honduras. No quiero decir que Honduras es hostil, pero todo el mundo entero, el sistema mundanal controlado y dirigido por Satanás, es un mundo hostil. Si usted se siente demasiado cómodo, ay, qué bonito, cómo nos tratan aquí, ¿verdad? Y cómo hacemos tratos con otra gente, algo está pasando. Miren, el verdadero creyente sabe que este no es su hogar. Me encanta cómo empieza la nueva versión internacional, Primera Pedro. En Primera Pedro, capítulo 1, versículo 1, en la nueva versión internacional, dice, expresa de manera un poquito mejor cómo está escrito en el griego. En la nueva versión internacional dice, Pedro, siervo de Jesucristo, a los extranjeros peregrinos. Y es cierto, somos extranjeros en esta tierra, somos peregrinos, no somos de aquí, somos de otro lugar. Y la instrucción de Dios para el pueblo de Israel que estaba en el exilio, que eran peregrinos, que estaban en un mundo hostil, es esta. Ahora, ¿qué significa eso de edificar casas? Podría yo empezar a decir, las casas representan nuevas iglesias, que como vimos, el hermano Wilmer está trabajando allá en Lloro, y hay hermanos plantando nuevas iglesias, pero eso no estaría bien con respecto a la hermenéutica sana de este pasaje. El pasaje aquí, cuando habla de casas y habitarlas, no está hablando acerca de nuevas iglesias. Y los huertos habría que buscarle otro significado espiritual ahí, pero no se trata de eso. La instrucción de Dios simplemente es: vivan su vida normal, pero no solamente vivan su vida normal allá en el exilio, allá en el cautiverio, en un mundo hostil, sino que aquí creo que la idea de Dios es: ustedes deben contribuir allá donde están. Tiene que notarse su presencia y su huella porque ustedes están contribuyendo al desarrollo de Babilonia. De Babilonia. ¿Cómo vamos a contribuir al desarrollo de Babilonia? No, queremos que se destruya Babilonia. Pero saben ustedes que esta es la instrucción de Dios. Mientras ustedes están allá, sí, qué fácil sería decirle al pueblo, ya que están en el cautiverio, ya que están en una nación enemiga, saboteen todo lo que puedan ahí. Pónganle bombas, no habían bombas en ese tiempo, pónganle bombas a los puentes, no permitan que haya buena producción de granos y tal. No dice eso. Más bien, Dios les dice a ellos: quiero que sean buenos ciudadanos. Edifiquen casas, habiten esas casas, planten huertos, cásense y sigan viviendo una vida normal, multiplíquense, no se disminuyan. ¿Saben ustedes que uno sí se disminuye cuando se desilusiona tanto? He encontrado comentarios de queridos hermanos que uno siente como que hay una doble porción de hiel, no miel, ¿verdad? Sino hiel ahí en eso. Sí, que no sé qué, que qué triste vivir en este país. Ay, no. Eso no es lo que dice el pasaje acá. Tampoco dice que vamos a celebrar
cosas malas que están sucediendo. No dice eso, pero aquí creo que el pasaje nos está diciendo que para sobrevivir esta pandemia, el tema que ustedes pusieron para este aniversario fue cómo mantenerse en la fe en tiempos de crisis prolongada. Pero como vimos en el pasaje, en la historia de José, y como vimos en la historia de Caleb, no se trata solo de mantenernos, se trata de contribuir con el desarrollo de la ciudad. La iglesia bíblica El Molino está ubicada en Tegucigalpa, así que les tocará a ustedes pensar qué significa para mí edificar casas, habitarlas, plantar huertos. Bueno, eso significa, entre otras cosas, significa que si usted es un negociante, mire, haga bien su negocio, hágalo de manera distinta. Recuerde que usted no vive en una torre de marfil, aislado totalmente del mundo y de la demás gente. Al mismo tiempo, usted tampoco es un mundano. Usted tiene una identidad muy clara como parte del pueblo de Dios, pero al mismo tiempo usted debe ser un factor de desarrollo en la ciudad por medio de sus negocios, por medio de su trabajo entusiasta. Trabaje no solamente por el salario, querido hermano. No trabaje solo por el salario. Trabaje con entusiasmo, buscando, como vimos en la historia de José, buscando bendecir a las personas que lo han empleado, buscando que la prosperidad de Dios a través de su trabajo entusiasta, fuerte, yendo más allá de los límites, entonces bendiga a todas las personas que lo rodean. No tenga el pensamiento de, ve, yo, ¿por qué voy a hacer más? Si me paga, vengo, y si no, no haga eso. Haga lo que Dios le dijo en esta carta a los hijos de Israel en el exilio, por medio de Jeremías, por supuesto. Contribuya al desarrollo de la ciudad, sea un buen ciudadano. El primer día de este aniversario yo mencioné, no pida, démelo y sin factura, ¿cuánto me sale? No diga ese tipo de cosas. No. Debemos cumplir con nuestras responsabilidades como buenos ciudadanos, aunque seamos ciudadanos de otro lugar, aunque estemos en un mundo hostil. Es que usted no sabe lo que ha hecho el patronato de este barrio. Sí, probablemente haya corrupción en el patronato. Sí, es cierto. Probablemente haya personas que están buscando eso como plataforma política para lanzarse en otros lugares, tal vez. Sí. Pero eso no entramos allí en el pasaje de Jeremías. Dice acá, contribuyamos al desarrollo de la ciudad. En el barrio donde está ubicada la iglesia, o en el barrio del edificio de la iglesia, o en el barrio donde usted vive, uno de los propósitos debería ser que este barrio crezca y se desarrolle porque usted está allí. Que la gente sepa que hay una persona honesta, amable, a quien podemos acudir para buscar ayuda. Veamos el siguiente pasaje, el versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar. Entonces, primero les dice, contribuyan al desarrollo de la ciudad, contribuyan al desarrollo de Babilonia. Déjenle a Dios el tema de juzgar a Babilonia. Babilonia en la Biblia es presentado de manera muy negativa. Sí, y en Apocalipsis 18 tenemos un juicio en contra de Babilonia. Cierto, sí. Pero mientras tanto, mientras estamos en esa Babilonia, mientras estamos en el exilio, Dios les dice a los exiliados en Babilonia de parte del pueblo de Israel, procuren la paz. Procuren la paz. ¿Qué quiere decir procurar la paz de la ciudad? Bueno, miren, no está hablando Dios aquí de una actitud pasiva, de ver lo malo pasar y bueno, como aquí hay que procurar la ciudad, entonces no me meto. No estamos hablando del modelo de la Torre de Marfil. No estamos hablando de eso. Tampoco estamos hablando de
unirse a los demás, ¿verdad? Lamentablemente, queridos hermanos, ustedes saben que hay iglesias hoy en día que ahora se denominan narcoiglesias, iglesias que se usan para lavar dinero, para lavar activos. Lamentablemente, esto es una realidad, no hay que negarlo ni hay que ocultarlo, es cierto. De eso no está hablando el pasaje acá. No es procurar la paz ni mantenerse aislado del mundo, ni tampoco unirse a la maldad que hay en el mundo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una actitud activa a favor de la paz. Entre otras cosas, por ejemplo, podríamos comenzar, como dice 1 Timoteo capítulo 2, orando por los reyes y por los que están en eminencia. He escuchado hermanos que han dicho, yo jamás oraría por fulano de tal, ni voy a mencionar cargos ni nombres para dejarlo de forma genérica. Jamás oraría por este tal por cual, no sé qué, incluso utilizando un lenguaje indigno de los hijos de Dios. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que debemos orar por los reyes y por los que están en eminencia. Cuando Pablo escribió esa carta, 1 Timoteo, el gobierno estaba dirigido por un emperador, no por un presidente elegido democráticamente, no por un primer ministro, no había un congreso, un senado, no. Había un senado, pero había un emperador. Unos años antes que Pablo escribiera esas palabras, el emperador era Calígula, ya no era cuando él escribió, pero Calígula, el famoso emperador que, según muchos historiadores, le declaró la guerra al mar y nombró como ministro de Estado a su caballo. Sí, así como lo escucha. Un poquito después de que Pablo escribiera estas palabras, el emperador era Nerón. Nerón era el emperador cuando Pablo murió. De hecho, Nerón mandó a matar a Nerón, a Pablo. Pues Nerón mandó a matar a su madre, mandó matar a su hermana, un hombre entregado a toda clase de lujurias y a toda clase de maldades y perversidades. Esos eran los gobiernos que estaban cuando Pablo escribió que debemos orar por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Eso dijo Pablo. Y aquí el Señor les dice a los cautivos en Babilonia, no solamente que oren, sino procuren la paz. ¿Es usted un factor de paz en su familia? ¿O es usted un factor de división en su familia? No estoy hablando de la fe, porque sé que la fe divide muchas familias. Yo sé eso, pero no estoy hablando de eso, sino que es usted de los que procura que los hermanos se reconcilien por alguna razón que han estado peleados, o es usted de las personas que promueve más bien la división entre hermanos, primos, padres e hijos, entre vecinos. ¿Cómo es usted conocido en el barrio donde vive? ¿Como un factor de paz? ¿O es usted de los que dicen a la casa de ese evangélico ni se acerquen, ese hombre o esa mujer? ¡Uf! Terrible, terrible. Procurad la paz. ¿Y qué tal de la manera en la que tratamos a las personas que nos dan cierto servicio? El dueño de la pulpería donde usted va a comprar, el dueño del supermercado donde usted llega a abastecerse de alimentos. ¿Es usted de los que procuran la paz? ¿O es usted de los que dicen, me está cobrando 10 lempiras más? Y a veces por 10 lempiras estamos dispuestos a pelear de una forma que es indigna de los hijos de Dios. Y de nuevo, no estoy diciendo déjese hacer lo que, déjese que le abusen de usted y que le roben. No estoy hablando de eso. Usted nunca me va a escuchar a mí decir que no debe ejercer sus derechos. Pero al mismo tiempo, una vez que usted ejerza sus derechos, asuma las consecuencias de ejercer cierto derecho. ¿Ya? A veces, 10 lempiras tal vez valgan la pena para iniciar una amistad
una relación espiritual con las personas y tal vez podríamos terminar ganando a esa persona para Cristo. De todas maneras, el texto aquí nos llama a procurar, y la palabra procurar no solamente significa quedarse de brazos cruzados viendo lo que otros hacen, no. Nos llama a actuar, a hacer algo activamente para que haya paz en la ciudad, donde de todas maneras, dice Dios, yo los hice transportar allá. Por si se les olvidó que hace un ratito dije que fui yo el que los hizo transportar, pues aquí se los recuerdo, yo fui el que los hice transportar allá. Somos promotores de paz. Bienaventurados los pacificadores, dice el Nuevo Testamento. Sí, debemos ser pacificadores, no solamente creyentes que asisten a una congregación y que van puntualmente al culto, no, sino que debemos ser pacificadores en la ciudad donde Dios nos ha puesto. Ahora, todo esto que estamos diciendo aquí es desde la identidad como pueblo de Dios. Si no es aquí desde ciudadanos de Honduras. También, por supuesto, ojalá que seamos buenos ciudadanos de Honduras, pero no, aquí el texto no está hablando de eso. Aquí el texto está hablando, ustedes son parte del pueblo de Dios y están en un lugar extranjero. Así que ustedes lo que tienen que hacer es recordar que yo soy soberano, promover el desarrollo de la ciudad a través de su trabajo, de su amabilidad, de sus acciones como ciudadanos y también promover la paz de la ciudad. Y por último, el texto dice en el versículo 7, y rogad por ella a Jehová. Rogar por Babilonia, bueno, rogar por Tegucigalpa todavía, dice uno, ¿verdad? Pero rogar por Babilonia. Sí, pero eso es lo que Dios les dice. Rogad por ella, y ella aquí es la ciudad de Babilonia, porque en su paz tendréis vosotros paz. Así que una de nuestras tareas es recordar que Dios es soberano, que Él está en control, que sigue siendo Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y que Él fue el que nos puso en la situación en la que estamos, incluyendo el tema de la pandemia, por ejemplo. También nos dice que debemos promover el desarrollo de la ciudad a través de nuestro buen trabajo. Nos llama a ser pacificadores y a promover la paz de la ciudad. Y aquí nos dice cuál es nuestro papel dentro de esta ciudad. En cuarto lugar, nosotros somos los intercesores de esta sociedad, queridos hermanos. Una de nuestras principales tareas y responsabilidades como parte del pueblo de Dios es rogar por la ciudad. Rogar por el lugar donde vivimos, por el barrio donde usted vive. Los vecinos de su barrio tienen que saber que usted, su casa y su familia son un centro de oración, un centro de intercesión. Las personas deberían comentar entre ellos en su barrio. ¿Tienes un problema? ¿Por qué no buscas a la familia tal? Yo sé que ellos tienen un tablero allí donde ponen ciertas oraciones, donde interceden a Dios por ti. Así debería sentirse. Pablo dice en Romanos que él quiere presentar como ofrenda de olor fragante a los gentiles. Qué interesante. No es a los creyentes, no es a los cristianos, que también hay que orar por ellos, por supuesto. Pero allí en ese pasaje en Romanos, Pablo dice que él quiere presentar a los gentiles como ofrenda de olor fragante, por supuesto, porque uno les predica y cuando se convierten, entonces uno lo presenta eso como ofrenda al Señor. Pero aquí qué interesante, ¿no? Nosotros debemos rogar por la gente de nuestros vecindarios, por nuestras autoridades, comenzando con las autoridades de los patronatos de barrio, siguiendo por las autoridades de las escuelas y colegios donde asisten nuestros hijos, siguiendo con las autoridades de la policía de la ciudad, los alcaldes, regidores, los jueces, los fiscales. Hay que orar por todos ellos. Miren, es bien fácil
terminar criticando a esas autoridades. Y en muchas ocasiones merecen las críticas, hay que ser sinceros. Pero no solamente hay que criticar, hay que orar. Dice, no solamente dice orar aquí el pasaje, ya se dieron cuenta que no aparece la palabra orar, dice rogad por ella a Jehová. Y aquí la palabra ruego, rogar, indica una oración más intensa. No es solamente, y Señor, te pido por todas las autoridades del país, en el nombre de Jesús, amén. No es así. Habla acerca de un compromiso muy serio. En otras palabras, cuando los judíos abandonaran Babilonia, que los babilonios dijeran, ay, ya se van, qué triste, y no tanto porque ¿verdad? Son siervos aquí o esclavos, no es por eso, sino porque son buena gente, porque oran por nosotros, ruegan por nosotros. De hecho, Daniel no se fue, se quedó durante 3 imperios paganos, siendo parte del establishment del Estado, pero manteniendo incólume su identidad como parte del pueblo de Dios. Pero siempre rogando por los lugares donde les ha tocado vivir. Nos toca interceder, queridos hermanos. Somos los intercesores de Honduras. Yo por eso siempre he dicho, y lo sostengo, y creo que así es, aunque no siempre ha sido así en la realidad, pero creo que así debería ser. La esperanza de Honduras es la iglesia. No es una ideología, no es un nuevo partido político, no es un candidato, no, es la iglesia. Y en parte somos la esperanza de este país y de la ciudad donde vivimos y del barrio donde estamos, porque intercedemos delante de Dios con todo el corazón, con intensidad y con amor por las personas. Intercedemos por ella. Terminemos. ¿Cómo vive, cómo trabaja usted? ¿Se notan las diferencias entre los no creyentes y nosotros como creyentes en nuestra forma de trabajar y de vivir? Si un mecánico no creyente le dice a uno de sus clientes, venga el lunes, le voy a tener el carro listo, y usted sabe que llega el lunes y le dice, fíjese que no pude, tuve ciertos problemas, venga el jueves, y llega usted el jueves y no he terminado, mañana se lo tengo, y usted sabe que mejor, ya después ya aprendió usted, mejor lo llamo el sábado, ¿verdad? Pues ya sé que el viernes no lo va a tener. Ese tipo de cosas, yo sé que existen los atrasos y no estoy diciendo que no, pero mire, querido hermano, si usted le promete a uno de sus clientes, el lunes tendrá esto, usted haga lo que tenga que hacer, pero el lunes téngalo, su palabra vale, porque usted es un hijo de Dios. ¿Entiende? No le cobre en exceso a las personas. No celebre cuando usted logró estafar a alguien y cobrarle de más. No lo celebre porque eso es indigno de un hijo de Dios. Si usted va a hacer crecer la ciudad, si usted va a hacer que este país mejore, usted lo va a hacer desde una ética de creyentes, de hijos de Dios comprometidos con Jesucristo y controlados por el Espíritu. Tiene que entenderse, tiene que notarse la diferencia entre usted y el resto de la población. Si es igual, si en las elecciones internas dicen que hubo fraude, algunos están denunciando fraude, bueno, no sé, ojalá que no haya pasado eso, pero puede ser. Y si en nuestras iglesias hacemos fraude a veces con las elecciones que hacemos, yo he visto, por ejemplo, iglesias que, bueno, iban a elegir y iban a decidir si el pastor, recuerdo esta experiencia en una iglesia en Guatemala, iban a decidir si la iglesia, si el pastor seguía o no. Y entre el pastor y los ancianos hubo unas manipulaciones políticas, pero terribles ahí, de tal manera que cada uno quería salirse con la suya. Si así somos los hijos de Dios, ¿qué se puede esperar de los no creyentes? Tiene que haber una diferencia clara entre nosotros y el resto de la población en la manera de vivir y en la manera de trabajar. ¿Cómo promueve usted la paz?
en su familia? ¿Cómo promueve usted la paz en el vecindario? ¿Somos nosotros de los que iniciamos campañas en nuestro vecindario para orar, por ejemplo? Conozco un pastor que me dijo hace unos meses, me contó que él lo que hacía, ya que estamos en pandemia, no podemos visitar mucho las casas y todo eso es arriesgado. Entonces dice que lo que él hacía, no estoy diciendo que eso es lo que tenemos que hacer, pero es una idea muy interesante y muy bonita. Lo que él hacía era que ponía un parlante en el portón de su casa con un micrófono. Comenzaba entonces a decir: queridos vecinos, buenas noches. No quiero interrumpirlos mucho en sus actividades, pero quiero orar por ustedes. Si tienen alguna petición, entonces envíeme un mensajito. Mi número es tal y tal y tal. A los vecinos de esta cuadra que me están escuchando, voy a orar por ustedes en esta ocasión. Y lo repetía unas 3 veces. Y después recibía, a veces al principio no mucho, pero dice que después recibía más mensajes de parte de los vecinos. Y entonces él comenzaba a orar allí, públicamente, a veces no eran cosas muy específicas, pero por supuesto, ore por mi familia, decía, ore por unas enfermedades, y entonces él se llevaba esas peticiones y ya tenía una manera de promover la paz y además ser un intercesor en el vecindario donde él vivía. ¿Saben sus vecinos que usted es un intercesor? ¿O simplemente es usted, como a veces se ha dicho de algunos de nosotros, verdad? Ay, ese creyente que vive, es un poco raro, es gente que no saluda mucho, ¿verdad? No, nos toca promover el desarrollo de la ciudad, nos toca promover la paz de la ciudad y nos toca interceder por las personas. Todo esto dentro del marco de la soberanía del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que no ha perdido el control del mundo. Él está en control y solamente nos toca a nosotros, queridos hermanos, descubrir qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras iglesias, qué es lo que Dios quiere hacer en el mundo y unirnos a eso que Dios está haciendo para su honra y gloria, con todo entusiasmo y para gloria de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de vivir en este mundo que a veces es hostil. Nos enfrentamos con situaciones difíciles, con personas que no nos comprenden y que se oponen a nuestra fe. Pero Señor, nuestra tarea no es vengarnos. Nuestra tarea no es hablar mal de ellos. No es gritar más alto, más fuerte y con más insultos. Nuestra tarea es promover la paz, promover el desarrollo en medio de este mundo en el que vivimos. Mostrar tu carácter, mostrar tu misericordia, someternos a tu soberanía y ser los intercesores de este mundo. Pedimos, Padre, tu ayuda y tu bendición, que los barrios de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas sean barrios que reciban un rocío de oración todos los días, que los vecinos sepan que nosotros estamos allí para interceder por ellos, para bendecir sus vidas y sus familias y para ser un factor de desarrollo, un factor de progreso. Muchísimas gracias, Señor, porque nos das oportunidades día a día de hablar con gente, a veces por medio de las redes sociales, del teléfono. Pero, Señor, te agradecemos porque tu misericordia es mostrada de esta manera. Ayúdanos no solamente a subsistir, no solamente a mantenernos, sino a desarrollar una iglesia que te honre y que te glorifique, unas familias que sean para honra y gloria de tu santo nombre, y unas vidas que sean ejemplares y dignas del llamamiento que hemos recibido de parte tuya. Que seamos un factor importante en esta sociedad en la que vivimos y que tu nombre sea honrado y glorificado en cada paso que damos. En el nombre de Jesús. Amén.